Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Ariel Pisano Rondó. En el día de hoy estamos grabando, hoy digo porque es el día lunes, grabando esto que se llama opiniones que importan. Hoy nos vamos a referir a un tema que para mí es candente, un tema al que yo me quiero referir específicamente, pero recordamos también a lo que se llamaron las muchachas de abril, Laura Raggio, Maida Nick. Son tres muchachas que en el barrio Brazo Oriental fueron exterminadas por las fuerzas conjuntas en el año 74 o 73. De eso vamos a traer datos y porque eso se debe saber, consideramos que eso se debe saber, es algo que nosotros nos debemos. El Frente ha hecho mucho desde que llegó al gobierno, pero no se ha hecho lo suficiente. Y esto tiene cierta relación con algo que vi dicho por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Me causó, digamos que si no lo conociera, me hubiera causado sorpresa. Pero ya nada de lo que viene de ñato Fernández Huidobro me causa sorpresa. En principio, porque se refiere al episodio de Jacqueline Dárdano, episodio al cual no me voy a referir, pues no tengo nada que no tenga que hacer el Tribunal de Ética del Frente Amplio. Esos fueron documentos que se presentaron en su momento y bueno, eso lo decidirá. Entonces, pero lo decidirá el Frente como tal. Ahora, lo interesante es que él se refiere a algo que podía haber aclarado perfectamente si hubiera llamado a cualquier compañero del Frente acá o de la mesa política. Habla de que habría habido ediles que por atornillarse al sillón de edil le habrían hecho la vida imposible a la Jacqueline. Y creo que eso es no creo. Como decían los milicos, a creer se va a la iglesia. Lo que sí pienso es que él no puede referirse a que alguien haya quedado atornillado, aunque así pudiera serlo en algún caso, no en este caso en especial. Porque cuando se refiere a ese tipo de cosas, acá lo que pasó con la edila no es que alguien se haya querido quedar con el cargo de edil. Prueba de ello que yo soy renunciante de edil del MPP en su momento y di mis motivos que ya han sido manejados. Y bueno, entonces lo que nosotros nos referimos a que eso no se puede decir. No se puede decir que alguien por mantener el cargo, es muy grosero decir eso. Hay una intervención de la edila que evidentemente fue contra todo el frente y por eso se hizo presidenta de la Junta Departamental, y hizo valer los votos en ese sentido y bueno, y esa es una actitud de ella que será reprochable éticamente, pero es que nadie fue por perseguirla ni por conseguir un cargo ni nada. Pero más allá de lo que dijo otras cosas con respecto a que los frente amplistas, aparentemente, o casi todos los frente amplistas, seríamos fascistas porque con respecto a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y la verdad es que a mí me tiene
bastante indignado de hace muchísimos años el hecho que esta gente que integraba el MLN, que estaba en su comité, digamos, no me acuerdo qué vendría a ser, pero como jefes, salga con ese, son más realistas que el rey, son más militares que los militares, probablemente por su orientación militarista en aquella época. Es decir, ellos querían el enfrentamiento armado a como diera lugar, de cualquier manera. Y entonces ahora son más militares que los militares. Entonces yo digo que eso es lo que ofende, no solo ofende la memoria histórica, sino que ofende no a uno que era, digamos, solo estuvo 5 años y medio preso, hubo gente que estuvo 8, ellos mismos tuvieron 12, 13 años, pero lo que a mí me importa destacar, que nunca han tenido esa actitud tan pasiva de homenajear a la gente que la justicia ha procesado por digamos, de los partidos tradicionales por hechos que son francamente delictivos, como Zimmer. No sé, me llaman la atención todo eso. Y además, tendrían que recordar los muertos, la gente que perdió la vida en pos de en aquel momento eran militantes, luchadores sociales. No había, ¿cuántos habría armados en aquella época? Hay cantidad de gente que lo que pensaba era que quería cambiar la sociedad, que fuera una sociedad más justa, etcétera, todo lo que sabemos de todo eso. Y, por ejemplo, esta gente se olvida livianamente, por ejemplo, él estaba alojado en la casa del escribano Martirena y la señora, quienes tenían 3 hijas, que probablemente se salvaron, 3 hijas chicas, escolares, que probablemente por ir a la escuela se salvaron. No sé si 2, no sé si 3, pero el hecho era que 2 o 3 hijas, y resulta que matan vienen las fuerzas conjuntas el 14 de abril y los matan, los agujerean, lo dejan hecho un colador a Martirena y a su señora, desarmados, y ellos estaban en un berretín, es decir, en un lugar acondicionado específicamente, donde después, cuando llegó el juez, la llegada del juez lo salvó, si no fueron otras cosas que habría que ver cuando el expediente ese que está en la justicia esclarezca los hechos verdaderos. Entonces, ¿se olvidó de eso? Se olvidó, por ejemplo, ¿qué tiene para decir de los padres de Rovira, que tenía 18 años y lo mataron el 14 de abril con Candán Grajales? Es decir, 18 años tenía. Estaba ya identificado, sabía dónde estaban, sabían que tendrían armas en la vuelta, pero ni hablar que y dejaron hecho un colador. Ese chico de 18 años, como les estoy diciendo y les estoy contando, y esas cosas no hay que olvidarse porque los asesinos están entre nosotros, porque todos sabemos que los Vladimir, quien mató en el 84 a Vladimir Roslik, no pasaron ni 3 días en la cárcel y están dando vueltas por ahí. Entonces, en el mismo lugar, cerca de donde vivía Roslik. Entonces, como les decía, ¿se olvidó de eso? ¿Se olvidan de esos muertos? Yo no he sentido nunca que hayan tenido algo de solidaridad con la gente que sufrió, de la organización que ellos eran el comité ejecutivo. Entonces, creo que eso no se debe olvidar. Y la KPL no debe olvidarlo. No debe olvidarlo y debe actuar en consecuencia. Son los muertos los que me importan a mí. No me importa lo que yo haya pasado, no me importa lo que a muchos compañeros nos haya pasado. Porque bueno, sobrevivimos y vivimos, hicimos una vida normal, digamos acá. Pero no es posible que ellos justamente estén, digamos, siendo visitados, porque, no sé, había un coronel que también lo visitó, el presidente, porque se hace, digamos, solidario de esa gente, ¿no? Y yo no digo que esté mal, porque yo no me anima a ningún deseo de venganza, pero sí
me parece que ese tipo de cosas y olvidarse de lo que sufrieron. A mí me llamaba la atención la frialdad con lo que lo trataban a uno cuando venían en los actos políticos, etcétera. Entonces, no había cariño, no había el cariño ni el sentarse a tomar mate, como hablaron de que Mujica se había sentado. Pero lo que me interesa no es tanto de Mujica, que Mujica en ese aspecto, digo, ha tenido cosas muy buenas también, pero sí me interesa lo que es, además, bueno, la admiración del mundo, etcétera. Pero lo que me interesa sí es que se olviden de la gente que perdió la vida de una organización que ellos eran los jefes. Entonces, me parece que es un insulto. Primero porque el problema de la edila, y ahora, digamos, hasta hace pocos días que era, digamos, directora de desarrollo social, bueno, eso, bueno, lo decidirá la mesa política del Frente, de Florida, la general, no sé, no me interesa y no me interesa chocar con ella, ni nada, y no discuto como él dice, que fue a través de que ella tenía un modo especial de vestir, etcétera. Me parece una tontería eso. Me parece que lo que importa no es la vestimenta, ni cómo es físicamente, sino que importa los hechos, cómo se actúa en esta vida, ¿verdad? Con ética. Entonces, me parece que esta gente, como el ministro de Defensa, tendría que tener un poco más de tacto para referirse a todas esas cosas y un poco más de recordar a la gente que se perdió en el camino a través de su muerte. Específicamente y especialmente me refiero también al que voy a repetir, que es el matrimonio Martirena, el escribano Martirena y su señora, que murieron acribillados sin estar armados en la época que él, junto con otro compañero, que estaban escondidos en ese sitio, en ese berretín, ellos sí salvaron su vida. Es decir, que nosotros creemos que hay una falta de respeto y una falta de conocimiento de qué es lo que pasaba. Una en Florida, con el hecho de Jacqueline, y otro con lo que sucedió en aquellos años, que serán historias, pero son fundamentales para saberlo, para saber las cosas y para saber cosas que después se olvidan, como se olvida Jorge Valle cuando se olvida que fue a llorar a Argentina, se olvida de quién fue el que lo salvó, que en realidad fue más bien Astori y el Frente Amplio que salvó del default. Después sí, pusieron los millones los yanquis, pero no es eso lo que nosotros tenemos que esperar a que nos pase lo mismo a lo que les pasa a los partidos políticos tradicionales, que se olvidan de hacerse la autocrítica. Nosotros, si tenemos que hacer críticas, lo hacemos, no hay ningún problema, porque en realidad nadie tiene problema para decir lo que se le antoje. Pero sobre todo cuando son esas cosas que están realmente están bien comprobadas y otras cosas que están abiertas para, digamos, resolver con el tiempo. Yo sé que estas cosas duelen tener que decirlas, pero imagínense que cualquiera que haya perdido un familiar o cualquiera que haya tenido que estar muchos años en la cárcel por cambiar el mundo, resulta que se encuentre con esta gente que se ha olvidado de todo. Así que nosotros el martes vamos a referirnos a episodios sucedidos en este país que los grandes medios ignoran y que tenemos que insistir. Parece que es como cuando nosotros hablamos del tránsito, ¿verdad? Todo el mundo habla de las rapiñas, de los homicidios. No olvidemos que dentro de los homicidios hay una enorme cantidad por violencia doméstica. Y bueno, y acá, la verdad, se muere mucho más por el tránsito y por la violencia interpersonal en el tránsito que por cualquier otra cosa. Así que tengamos bien en cuenta de que las cosas hay que ponerlas en su justo lugar. Así que nos vamos a ver el martes que viene.
si, digo yo, si no le molesta a la dirección de la radio, ni molesta a nuestros compañeros del frente que yo hable así en esta forma. Pienso que no, porque eso yo creo que la gente lo que más que nada se calla, porque ya no sabe lo que va a contestar a cosas de ese tipo. Así que yo lo hago hablando con propiedad, porque fui uno de los que en esa época me vi involucrado en estas cosas. Así que hasta pronto, y no nos olvidemos de los Martirena, no nos olvidemos de Rovira, cuyos padres terminaron suicidándose cuando ya eran viejitos. Se suicidaron porque era su único hijo, 18 años, y muchos años después de exilios, de penas, etcétera, que era una gran pedagoga, Filomena la madre, y Rovira, el padre, ya se estaban deteriorando y tomaron esa decisión. Ya no tenían nada para hacer, ni nada para perder. Y resulta que nosotros siempre estamos recordando las mismas cosas y estas no se recuerdan. Hasta el martes que viene, en la que hablaremos de las muchachas de Abril. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.